A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y nuevamente continuamos con el interesante libro de Hebreos. Comenzamos pidiendo la bendición de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que puedas dirigirnos y que podamos siempre encontrar en Jesús la firme ancla del alma. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegamos al capítulo 6 del libro de Hebreos, encontramos que Pablo hace como un paréntesis entre lo que él ha venido hablando en el capítulo 5 de Jesús como el sumo sacerdote, como el ejemplo aquí en la tierra, y también con lo que él va a hablar a partir del capítulo 7, donde vuelve a retomar el tema de Jesús teniendo el sumo sacerdocio de Melquisedec. Y en esta pausa Pablo se detiene para hablar acerca de, ahora no de Jesús, sino de nosotros mismos, sobre hasta dónde hemos logrado alcanzar la madurez cristiana, hasta dónde nos hemos mantenido firmes en la fe en Cristo Jesús, en su ministerio sacerdotal y en el sacrificio que Él está ofreciendo a favor de nosotros. Y Pablo comienza esta sección desde la última parte del capítulo 5, donde dice en el versículo 11, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Aquí encontramos el primer problema. Cuando los cristianos no deseamos progresar en el estudio de la palabra de Dios, cuando no deseamos escuchar para crecer espiritualmente, entonces tenemos el problema de que no logramos salir de la inmadurez. Tenemos el problema de que no avanzamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y tenemos el problema de que podemos caer en el conformismo, de creer que lo que hemos alcanzado es suficiente para poder estar maduros en Cristo. Y Pablo presenta aquí dos aspectos. El primero, el hecho de que algunos todavía no pueden recibir el alimento sólido. Y dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pablo presenta el hecho de que en el punto donde estos cristianos se encontraban, era un estado crítico espiritual. ¿Por qué? Porque debiendo de ser ya maestros en la palabra de Dios, después de tanto tiempo de estar escuchando la palabra de Dios, todavía se mantienen como niños espirituales. Por otro lado, Pablo presenta el hecho de aquellos que han alcanzado la madurez. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí encontramos que Pablo hace una distinción entre dos grupos. En primer lugar, aquellos que no desean crecer espiritualmente, que por alguna razón se quieren mantener en el estado donde se encuentran, y aquellos que quieren crecer espiritualmente y que sobre todo desean discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Y entonces Pablo presenta el hecho de que si seguimos en los rudimentos de la doctrina, vamos a decir, lo elemental de la doctrina y no crecemos, entonces tenemos el problema de que podemos llegar a recaer en nuestra fe. Y en el versículo 4, Pablo presenta una declaración que resulta ser controversial y difícil de explicar, donde dice,
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Aquí tenemos una declaración que resulta un poco difícil de explicar o de entender. Pablo dice, es imposible. Cuando Pablo expresa este imposible, el término hebreo que aparece aquí es adunaton. Y adunaton se compone de dos palabras. Que significa sin, y dunaton, que es poder. O sea, algo que no se puede hacer, algo que alguien no puede hacer. Y cuando Pablo dice lo que no se puede hacer, lo que no se puede alcanzar, ¿qué es? Bueno, que una persona que ha alcanzado niveles espirituales, una persona que ha disfrutado de la salvación, y él menciona aquí varias declaraciones que deseamos explicar. Los que una vez fueron iluminados. El concepto de iluminados es un concepto que se aplica a todo cristiano que ha recibido del Espíritu Santo la iluminación espiritual. Diríamos que ha recibido el entendimiento espiritual, que puede comprender espiritualmente las cosas que Dios, que el Espíritu Santo desea enseñarlo. Así que si hemos sido iluminados, quiere decir que hemos llegado a tener una comprensión clara de la palabra de Dios. Y luego sigue mencionando, y gustaron del don celestial. Gustar del don celestial significa que recibieron el don del Espíritu Santo, que tuvieron la capacidad de poder realizar la obra de Dios por el don que el Espíritu Santo les estaba concediendo. Y entonces menciona allí también, juntamente, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo estuvo en sus corazones, que moró en sus corazones, que fueron cristianos que alcanzaron a tener una experiencia espiritual por medio del Espíritu Santo. Y entonces sigue diciendo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Gustar de la buena palabra de Dios quiere decir que se gozaron, que llegaron a participar, que llegaron a practicar la palabra de Dios, que llegaron a sentir lo que significa tener la palabra de Dios en sus vidas, en sus corazones. Y aún Pablo agrega otra declaración donde dice, y los poderes del siglo venidero. ¿Qué significa la expresión los poderes del siglo venidero? Quiere decir que fueron partícipes de la salvación, que tuvieron la salvación en sus manos, que llegaron a estar en el estado de justificación, en el estado de santificación que Dios desea que todos tengamos, no por nuestro medio, sino a través de Cristo. Y entonces viene la expresión, ¿por qué no se puede? ¿Por qué es imposible? Pablo presenta el hecho de que dice en el versículo 6, y recayeron. El término griego recayeron significa, es un participio auristo, significa alguien que ha estado cayendo continuamente. No es solamente el hecho de que alguien cayó, fracasó, se equivocó, tuvo un problema, sino Pablo está hablando aquí de las personas que continuamente están cayendo, que continuamente ya no desean seguir la palabra de Dios, que continuamente desean continuar en el pecado. Y se puede comprender que una persona que tuvo toda la iluminación y el conocimiento,
y que quiere mantenerse en el pecado, es imposible que con esa actitud Dios lo pueda rescatar. Y cuando decimos que es imposible, no estamos hablando de algo que realmente no se puede nunca realizar. La palabra dunato significa no se puede de esa manera. O sea, Dios no puede salvar a alguien que continuamente quiere estar viviendo en pecado, que continuamente quiere estar cayendo. Y podemos decir que Pablo utiliza este mismo concepto teológico en otro pasaje donde podemos comprender también este mismo sentido. Y vamos al capítulo 10 del libro de Hebreos, el versículo 26, donde Pablo dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí podemos ver que Pablo vuelve a repetir el mismo concepto del capítulo 6, versículo 4. Y aquí Pablo está diciendo, en lugar de decir los que se mantienen recayendo, como ya vimos allá, los que continuamente quieren seguir en el pecado, aquí Pablo dice, si pecamos voluntariamente. Y estamos hablando de una persona que tiene el conocimiento, que sabe lo que es el pecado, pero que desea pecar, que peca voluntariamente, porque él tiene el deseo de pecar, que se rebela contra Dios. No hay sacrificio, no puede haber perdón, Pablo dice. El sacrificio de Jesús resulta inefectivo cuando una persona voluntariamente desea estar pecando, desea ir en contra de la voluntad de Dios. Y aquí podríamos aplicar también el concepto de adúnatos, imposible, lo cual significa literalmente no se puede, porque no se puede aplicar el sacrificio de Jesús a alguien que peca voluntariamente, según este versículo. El sacrificio de Jesús no puede hacerse efectivo en alguien que peca voluntariamente, o como dice en el capítulo 6, versículo 4, los que se mantienen continuamente cayendo, que sería lo mismo, los que están pecando continuamente, no porque no tengan la capacidad de salir del pecado, sino como dice Pablo aquí, porque voluntariamente desean pecar. Y lo único que le queda a esas personas, si se mantienen en esa actitud, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, cualquier cristiano que ha comprendido la palabra de Dios y que ha tenido la iluminación, como dice Pablo en el versículo 4, es consciente y sabe que lo único que le queda es tener que enfrentar el juicio de Dios en su contra. Lo cual significa que cuando uno ya adquirió el conocimiento y uno desea seguir en el pecado y uno quiere mantenerse en pecado, no se puede aplicar el sacrificio de Jesús. Y las personas saben que lo único que puede esperar a causa de su inmadurez o de su rebelión es la horrenda expectación de juicio y también del fuego eterno. Ahora, cuando regresamos al capítulo 6 nuevamente, encontramos el hecho de que Pablo hace una comparación en el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Aquí tenemos, he leído 2 veces este versículo, que significa que si una persona desea producir los frutos de Dios y desea recibir la lluvia del Espíritu Santo que Dios está derramando, esa persona va a ser productiva. Es como un árbol que produce muchos frutos. Y aquí viene el contraste, el versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada.
Otra vez, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí tenemos el contraste. Si una persona está recibiendo la palabra de Dios y otra persona la está rechazando, ¿qué tipo de frutos se puede esperar? Bueno, Pablo usa la comparación de la tierra. Y la misma tierra puede recibir la misma lluvia. Pero interesantemente, una tierra que recibe la lluvia produce frutos, produce buenos frutos. Pero la otra tierra que recibe la lluvia produce abrojos. Entonces el problema ya no es la lluvia, el problema no es Dios, sino aquí el problema es la tierra, que en este caso se compararía a los seres humanos. Si teniendo yo el recurso del Espíritu Santo, el recurso de la palabra de Dios y el entendimiento de la palabra de Dios, y entonces produzco malos frutos, entonces, ¿cómo puedo yo esperar que se aplique el sacrificio de Jesús a mi vida? Por eso dice aquí, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Es difícil, no se puede, dijera Pablo, la palabra imposible nosotros debemos traducirla como no se puede, que una persona que ha recibido toda la bendición y la iluminación y que quiere mantenerse en el pecado, es imposible que esa persona se renueve para el arrepentimiento. ¿Por qué es imposible? Por su actitud, porque está pecando voluntariamente. Dios puede renovarlo, pero mientras se mantenga en esa actitud, va a ser imposible poder recibir la renovación de Dios. Va a ser imposible poder aplicarse el sacrificio de Jesús para ser perdonado. ¿Por qué? Por la actitud de querer pecar voluntariamente. Y finalmente Pablo presenta el hecho de otro imposible. Aquí Pablo habla de dos imposibles. El primero en el versículo 4 y el otro lo tenemos en el versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí Pablo vuelve a utilizar la palabra dunatos. No se puede que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y no es porque sea realmente imposible, porque Dios no puede hacerlo, sino más bien por el carácter de Dios. O sea, para Dios todo es posible. Pero Pablo está diciendo, por su carácter hay cosas que Dios no puede hacer. Eso es la palabra imposible. Cosas que Dios no va a hacer, cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir. Pablo dice, es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque eso va en contra de su carácter. O sea, Dios podría mentir si quiere, pero Dios nunca lo va a hacer, porque va en contra de su carácter. Y Pablo dice, por eso debemos de tener confianza, porque hay dos cosas por las cuales es imposible o no puede Dios mentir. Y la primera la encontramos aquí, en el versículo 16. ¿Cuál es la primera cosa por la cual es imposible que Dios mienta? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Aquí encontramos la primera palabra, el término griego horkos, que significa un juramento. Dios no puede mentir, no puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios ya juró y es un compromiso que Dios hizo. Y cuando Dios hizo un compromiso, un juramento, de que Él va a mantener su palabra en cuanto a la salvación, de que Él va a mantener su compromiso en cuanto a la salvación, quiere decir que Dios no va a cambiar. Dios va a mantener ese compromiso de salvarnos, cueste lo que cueste. Él no va a cambiar su actitud, Él no va a cambiar el compromiso, el juramento que Dios hizo. Y la segunda declaración que encontramos, que tiene que ver con el segundo
aspecto por lo cual es imposible que Dios mienta. Lo encontramos en el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí tenemos el segundo concepto, su consejo, el bulés. Realmente, aunque se traduce como consejo, el término bulés significa su propósito. O sea, el propósito que Dios tiene no puede cambiarlo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, el propósito es que todos los hombres sean salvos. El propósito de Dios, el bulés, que encontramos en otros pasajes, significa que Dios tiene un plan para que cada individuo sea salvo. Y Dios no lo va a cambiar ese plan. Dios no va a cambiar ni su actitud ni su compromiso que tiene, porque Él tiene un propósito para que todos nos salvemos. En otras palabras, Dios no puede traicionar a ninguna persona. Dios ha elaborado un plan para que todos seamos salvos, y ese es el propósito de Dios, de que yo me salve. Hay un plan para mí, y al menos que yo rechace el plan de Dios, pero Dios no va a cambiar. Yo puedo cambiar mi actitud hacia Dios, yo puedo cambiar lo que he recibido espiritualmente por recaer o por pecar voluntariamente, pero Dios no va a cambiar. Y eso es lo que Pablo presenta finalmente en el versículo 19, por lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Esto significa que en nuestro ser, Pablo dice, hay una ancla segura, algo que no puede fallar, algo en lo cual nosotros no debemos de dudar, y es el compromiso que Dios tiene, que significa su juramento y también su propósito para con nosotros. Eso es seguro, y podemos estar seguros que Dios no va a cambiar su propósito de querer salvarnos. Podemos estar seguros que Dios no va a cambiar su actitud, Dios no va a cambiar su carácter. Por eso Pablo dice, es imposible para Dios que Él cambie. Por lo tanto, la invitación que Pablo está haciendo aquí es que a todos aquellos que han alcanzado que no han alcanzado la madurez y que se mantienen en la inmadurez como si fuesen niños, puedan ir adelante hacia la perfección. Y que todos aquellos que se mantienen con una actitud de rechazo al sacrificio de Cristo puedan cambiarlo. Y que aquellos que se mantienen pecando voluntariamente sean conscientes de que con esa actitud no se puede, es imposible ser renovados para el arrepentimiento. Que si hemos tomado una actitud de la inmadurez, una actitud de rechazo o una actitud de pecar voluntariamente, podamos volvernos a Dios para que Jesús pueda aplicar su sacrificio y para que podamos ser redimidos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y mantenernos firmes en esa ancla segura del alma, en esa seguridad de que Dios no cambia, de que Dios no falla, y que lo que Dios ha prometido lo cumplirá, y que podemos alcanzar la salvación porque la posición de Dios es firme, y lo único que nosotros tenemos por delante es ir adelante hacia la perfección, alcanzar la madurez y poder aplicar en nuestras vidas el sacrificio de Jesús y la renovación que Dios quiere realizar en nuestras almas. Que con esta actitud nos mantengamos firmes hasta el día en que podamos encontrarnos con Cristo Jesús. A ti, el alfa y el omega, el principio y